En este video veremos cómo representar, utilizando variables de estado, sistemas de ecuaciones diferenciales, como las que vimos en los videos anteriores, tanto para sistemas dinámicos descritos por ecuaciones diferenciales lineales, como por ecuaciones diferenciales no lineales. Eh, Veremos cuál es la utilidad de utilizar esta representación utilizando variables de estado, no solamente cómo transformar de una descripción usando ecuaciones diferenciales a una descripción usando variables de estado, también utilizando un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, pero sino también veremos cuál es la utilidad de una descripción de un sistema eh, utilizando, como decía, variables de estado. ¿Cuál es la utilidad de usar esas variables de estado? Veremos algunos ejemplos que habíamos visto anteriormente, como el caso del vehículo o el control del nivel del estanque, representados usando variables de estado, el péndulo invertido o el motor de corriente continua. Pero antes de ver esos ejemplos, eh, ¿cuál es la motivación de utilizar variables de estado? Si tenemos un sistema que está descrito por ecuaciones diferenciales o de diferencia, como veremos más adelante, de orden n, siempre es posible expresar la derivada de mayor orden en función de derivadas de menor orden, y también en función de las fuerzas externas, obviamente. Por ejemplo, en el caso de un avión o de un vehículo, las aceleraciones inerciales, que son derivadas de segundo orden, pueden expresarse en términos de las velocidades y las posiciones. Las velocidades son derivadas de orden 1 y las posiciones son derivadas de orden 0. ¿Qué es lo que ganamos? Utilizando una descripción de la dinámica en base a variables de estado, por ejemplo, de posiciones y velocidades. En primer lugar, son útiles porque normalmente esas variables son variables que se desean conocer. Por lo tanto, contar con un modelo que describe esas variables en detalle es útil. En segundo lugar, son variables que facilitan la obtención de ciertos tipos de controladores que consideran las variaciones de cada variable interna del sistema y no solamente una variable de salida para tomar la acción de control. Más adelante veremos sistemas que utilizan una realimentación en base a variables de estado, y esas técnicas se conocen en algunos casos como técnicas eh, de relocalización de polos mediante realimentación del estado o técnicas de control LQR. Además, el utilizar un modelo en términos de variables de estado facilita muchísimo la implementación de simulaciones para analizar el comportamiento del sistema. Eh, en términos generales, las variables de estado, ya lo habíamos mencionado anteriormente, corresponden a las condiciones iniciales del sistema. Son las condiciones que se necesitan para describir el sistema en un cierto instante del tiempo. Si ese es el instante inicial, por ejemplo, podríamos considerar un péndulo. Ese péndulo no solamente tiene una posición en el espacio inicialmente, pero también podría tener una velocidad. Podría ser que la velocidad sea cero si es que el péndulo está quieto en la parte inferior, o si ha llegado al extremo superior. Eh, si ha estado en reposo por mucho tiempo, ese péndulo va a tener una velocidad cero y una posición específica. Pero también podría tratarse de un péndulo que está en movimiento. Por lo tanto, la variable de estado no es solamente la posición en el caso del péndulo, es la posición y su velocidad. Eh, Modelos en el espacio de estado son representaciones de la siguiente forma. Y aquí vamos a destacar el hecho de que tenemos un vector x escrito en negrita que contiene n variables x normal o no, sin negrita, son escalares.
y la variación de cada una de esas variables de estado, la variación en el tiempo, porque este x es un x punto, corresponde a x vector o x negrita, derivado con respecto al tiempo, es la derivada de cada uno de los elementos del vector. Y lo que está expresando el modelo es que la variación de cada una de las variables de estado es una función del vector de variables de estado, es una función de las señales forzantes o las entradas del sistema U y posiblemente del tiempo también. Entonces, el vector de estado en un instante inicial, x en t0, se denota simplemente como x sub 0 por brevedad, y este vector en realidad es la colección de cada una de las variables de estado evaluadas en t igual a 0 en el instante inicial. Entonces tenemos x1, x2 hasta xn evaluadas en t igual a 0. Así como tenemos un modelo que está describiendo cómo varía el vector de estado x en el tiempo como una función del vector x y la señal u y posiblemente el tiempo, también tenemos un modelo para el vector de salidas. El vector de salidas se refiere al vector de todas las variables medidas, que son variables que dependen del estado, del vector de estado. Dependen posiblemente del u también y posiblemente del tiempo. Entonces, aquí el i es un vector que puede tener p salidas. P no tiene por qué ser idéntico a n. P podría ser igual a n, P podría ser igual a 1, etc. Podría ser de un tamaño distinto al número de variables de estado. X es el número de variables de estado, dijimos que eran n. Entonces el vector de x se conoce como el vector de estado. El vector de inputs al sistema o de variables manipuladas es el vector u en negrita, y podemos tener m inputs. Este vector pertenece a un espacio de dimensión m. Este vector pertenece a un espacio de dimensión n. Este vector pertenece a un espacio de dimensión p. P, m, n no tienen por qué ser iguales. El vector de salidas o de outputs es y. Esto también se conoce como modelo del proceso. Este es el modelo del proceso. Porque describe cómo varía el estado en función de un estado anterior. Y esto de acá es el modelo de medición. Este es el modelo de medición. O modelo del sensor. En realidad es el conjunto de sensores. Aquí el orden del modelo en el espacio del estado es un modelo de orden n. Hay n ecuaciones por cada una de las variables de estado. Si regresamos acá, hay una ecuación diferencial. ¿Cuál es la ventaja de tener el modelo descrito en términos de variables de estado? Aquí lo que observamos es la función f. Dijimos que la función f nos entrega x punto a partir de x de u, posiblemente el tiempo. Dejemos el tiempo fuera por el momento para no complicar el diagrama. Por lo tanto, a esta caja entra la variable u, entra la variable x, y lo que sale es x punto. Si x punto es integrada, entonces lo que sale del integrador es x. El integrador necesita la condición inicial para poder, porque cuando uno calcula la integral de x punto, tenemos x de t, pero esa integral de 0
la t de x t. Borrar esto. Esa integral necesita la condición inicial más x0. Pues si lo hiciéramos a mano tendríamos que calcular la integral con respecto al tiempo de f de x, u de tau. Aquí en realidad deberíamos usar una variable auxiliar, tau. Recuerden que el u es una señal, depende del tau, el x depende del tau, y esto necesita la condición inicial x en 0. Por lo tanto, el integrador, muchas veces en algunos software de simulación, el bloque integrador necesita ese valor como input. No se dibuja, pero si uno hace doble clic sobre el bloque de integración, se abre una ventana en la cual el usuario puede ingresar esa condición inicial. Si el usuario no ingresa nada, asume que la condición inicial muchas veces es 0, pero eso puede ser un error porque el sistema real no necesariamente parte de una condición inicial con todos sus valores en 0. Teniendo la información de x y la señal u, está copiada acá, podemos alimentar el modelo del sensor en esta caja para obtener el y. Dijimos que y es la función de g de x, u, mientras que x punto es una función de x, u, f de x, u. Entonces, en esta parte se calcula el modelo de medición que nos entrega las salidas del sistema Y en términos de x y de u. Aquí no tenemos, si uno tuviese que implementar el lazo de control, el controlador estaría en este punto. Tenemos una caja que hace de control, en la cual se compara la referencia R aquí lo escribí, probablemente está muy de acuerdo, R, y de la salida del sensor se toman ciertas variables para compararlas con la referencia. Entonces, este sería el sensor que en otras ocasiones uno lo coloca en la parte inferior, y en muchas veces, en muchos casos, en realidad el sensor no depende del input u, es simplemente una función y igual a g de x, es una función y igual a g de x, entonces esta línea no estaría. Aquí al parecer hay un lazo de retroalimentación, pero ese no es el lazo de retroalimentación de control, es simplemente el hecho de que la variación del estado depende del estado actual. Eso es lo que está expresando este diagrama y la función. Entonces veamos un ejemplo. En el caso del vehículo, tenemos un vehículo en el cual el vehículo se desplaza
con una aceleración x doble punto como resultado de una aplicación de una fuerza F por parte de las ruedas F, que es proporcional a la apertura de la válvula de combustible del motor. Habíamos llamado ese término U, y tenemos una fuerza de roce que es en dirección contraria proporcional a la velocidad. Por lo tanto, nuestra ecuación era masa por aceleración igual a K por U menos C por X punto. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Necesitamos entonces dos variables o condiciones iniciales, que son la posición del vehículo. Inicialmente el vehículo está en algún punto X, y necesitamos la velocidad de este vehículo, que se desplaza con velocidad X punto. Por lo tanto, esas son las dos condiciones iniciales. La definición entonces del vector de estado va a ser x1 x2 igual a la posición. Entonces ahí tenemos posición, y vamos a tener velocidad. Ahora, si nosotros escribimos x1 punto, eso es igual a x punto, x1 es x, y por lo tanto x punto es igual a x2. Entonces, si nosotros ponemos x1 punto, eso significa que tenemos que hacer x1 punto, pero x1 punto, que ya lo tenemos aquí, son iguales. x1 punto es x2. Por tanto, tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación nos pide encontrar el valor de x2 punto, pero x2 punto es igual a ¿qué? Es igual, como x2 era x punto, x2 punto es igual a x punto punto. Si tomamos la ecuación x2 igual a x punto y derivamos con respecto al tiempo, esto es igual a x doble punto, y esto de acá es x2 punto. Por lo tanto, x2 punto es igual a x doble punto. X doble punto lo tenemos acá. De esta ecuación podemos despejar x doble punto. Aquí podemos despejar que x doble punto es igual a K partido por M U menos C partido por M X punto. Pero X punto lo tenemos aquí, es X2. Esto de acá es idéntico a X2. Y X doble punto, ya lo tenemos, es X2 punto. Entonces, este X2 doble punto es igual a X sub 2 punto. Por lo tanto, X sub 2 punto, que es igual a X doble punto, es igual a K partido por M por U menos C partido por M por X2. Esta ecuación es la ecuación que justamente tenemos aquí. K partido por M por U menos C partido por M por X2. Por tanto, aquí están las dos ecuaciones. X1 punto es F1. Esta función F1 en este caso depende solamente de X2. Y la ecuación para F2, que es la función que define cómo varía la segunda variable de estado en el tiempo, es K por U menos CM X2. Y lo importante es notar que en el lado derecho de la ecuación, cuando me refiero al lado derecho, estoy refiriéndome a f de x, u. Esta función en ninguna parte tiene dentro de su argumento alguna variable que tenga un punto arriba. Eso no está. Por lo tanto, si al despejar aquí al lado derecho quedaron variables que tienen punto, entonces quiere decir que el despeje no está totalmente bien hecho. Veamos otro caso muy sencillo, el caso del estanque. Teníamos una ecuación diferencial de primer orden, no lineal. En el caso anterior el sistema era lineal. Entonces el
la obtención de una descripción en variables de estado es independiente de si el sistema es lineal o no. Como este es un sistema de primer orden, solamente necesitamos una variable o una condición inicial, y por lo tanto nuestra variable de estado x1 simplemente la vamos a definir como h. Por lo tanto, en esta ecuación, cuando uno dice que la variable x1 es igual a h, entonces al derivar esto con respecto al tiempo, estamos diciendo es que x1 punto es igual a h punto, pero h punto está en esta ecuación, es k partido por ae k sub p por u menos a sub s partido por ae multiplicado por raíz de 2g por raíz de h, pero h es x1, por lo tanto es por raíz de x1. Por lo tanto tenemos una expresión que dice x1 punto es igual a algo que depende de x1 y que depende de la fuerza. En ninguna parte aparece una variable x punto en el lado derecho. Por lo tanto nuestra función f1 solamente hay una variable de estado, solamente hay una función f sub 1, es nuestro vector. Nuestro vector es en realidad escalar en este caso, no es un vector. Podemos tomar el ejemplo del péndulo invertido, del Segway, que vimos en el video anterior, que era el carrito con dos ruedas y este péndulo invertido con una masa m, la cual se desea mantener un cierto ángulo θ con respecto a la vertical, y el carrito avanza con una fuerza F y se desplaza a una cierta posición X. Entonces, eh, aquí tenemos el vector de estado que lo construimos a partir de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales tienen x punto, que son la posición y la velocidad lineal, y la posición y la velocidad angular. Entonces, dado que x es x1, x punto, podemos encontrar reemplazos dentro de esta expresión. Cuando estamos hablando aquí de θ punto, θ1, θ punto es x4. Esto es lo mismo que haber escrito x4 al cuadrado. Cuando estamos escribiendo seno de θ, en realidad estamos escribiendo seno de x3. Esta variable es x3. Por lo tanto, es posible encontrar reemplazos para cada uno de los elementos. θ doble punto es, si pongo un punto acá, tengo que ponerlo también al lado izquierdo. Entonces, si derivo el lado izquierdo, derivo el lado derecho. Ahí está θ doble punto. θ doble punto es x4 punto. x4 punto. Y x doble punto es la derivada de x2. Entonces, esto es x2 punto. En fin, podemos seguir haciendo reemplazos hasta dejar todo expresado en términos de las variables de estado o derivadas de las variables de estado, hasta llegar a una expresión de este tipo. Pero para completar el modelo en variables de estado, lo que tenemos que encontrar es x punto, el vector x punto como un vector de funciones de x y de u. El x punto significa encontrar x1 punto, pero x1 punto es igual a x punto, que es igual a x2, por lo tanto tenemos que x1 punto es igual a x2. Por otro lado tenemos que x3 punto es θ punto, pero θ punto era x4, por lo tanto x3 punto es igual a x4. Entonces tenemos este elemento
y este elemento del vector de estado. Falta encontrar x2 puntos. Entonces x2 puntos en función del resto de variables es necesario despejarlo de las ecuaciones del modelo. Tenemos que despejar x2, es una de las que no sabemos cuánto vale, que aparece en ambas ecuaciones, y tenemos que despejar x4, también está acá, no sabemos cuánto vale, x4. Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Podemos reagrupar los términos para hacer el despeje. Entonces, de x2 punto y x4 las podemos obtener de las expresiones recién mencionadas. De la primera expresión, de la número 1, podemos aislar este término. Este término va a ser f menos todo esto que pasa al lado derecho, de manera que de x4, usando la segunda ecuación, despejamos x4 pasando este término y este término. Ambos términos se van al lado derecho y dividimos por L, entonces queda que x4 punto es 1 partido por L g seno de x3 menos 1 partido por L x2 punto coseno de x3. Ahora este x4 punto podemos sustituirlo en esta ecuación. Reemplazamos todo esto, esta ecuación, específicamente aquí, y va a aparecer x2 punto, pero después podemos reagrupar con este x2 punto. Entonces al hacer ese reemplazo, reemplazando 4 aquí en la ecuación 3, vamos a tener m más m minúscula x2 punto igual a toda esta expresión. Vamos a tener m l, pero el l con estos l se van, este l con estos l se van, y queda mg seno de x3 coseno de x3 más mx2 punto coseno cuadrado de x3, porque aquí hay un x3 multiplicado por este coseno de x3, aparece el coseno cuadrado de x3, más mlx sub 4 al cuadrado seno de x3, que está acá. De esta manera podemos tomar este término que contiene x2 y juntarlo, moviéndolo hacia el lado izquierdo, con este de acá para despejar x2 punto igual a algo. Entonces, haciendo eso, se reagrupan los términos de esta manera y finalmente x2 puntos, aquí factorizando por m1 menos coseno cuadrado de x3, 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, por lo tanto se puede compactar y tenemos una expresión para x2 punto que depende de x3, depende de x4, pero en ninguna parte depende de una variable de x puntos, por lo tanto ese despeje está bien hecho. Y con x2 punto entonces obtenemos este término que nos estaba faltando. Ahora faltaría reemplazar x2 punto en la ecuación 4. Si reemplazamos x2 punto, que ya lo tenemos en la ecuación 4, obtendremos x4 punto. Haciendo eso, entonces, reemplazando la expresión 6 para x2 punto en 4, se obtiene una expresión bastante larga, pero reordenando los términos, el punto es que es posible encontrar x4 punto en función de las variables que no tienen punto, de x3, de x4, y es una solución en la cual se aprecia la alta no linealidad del modelo, debido a que esto está dividido por el seno cuadrado de una variable. Aquí tenemos la multiplicación de seno y coseno. Claramente este modelo es no lineal.
Finalmente, juntando todas las expresiones, tenemos x1, x2 punto, x3 punto, x4 punto. Podemos ver que todas estas expresiones se pueden escribir como funciones de las variables de estado y del vector de inputs. En este caso, el vector de input solamente aparece en la ecuación, en la cuarta ecuación y en la segunda ecuación. Entonces tenemos un sistema donde el vector de estado es de dimensión 4, la cantidad de inputs es 1 y el campo vectorial de velocidades es este campo vectorial f de x, u, también es de dimensión 4, igual que el vector de estado como debe ser. Con estas condiciones iniciales requeridas es posible resolver el sistema. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual vamos a considerar el modelo dinámico de un motor de corriente continua, como ya lo habíamos visto en los dos videos anteriores. Se compone de una ecuación eléctrica que es de primer orden y de una ecuación mecánica que es de segundo orden, o la podemos tratar como una ecuación mecánica de primer orden si es que simplemente nos preocupamos por dos variables de estado que son la corriente y la velocidad angular. Podríamos agregar una tercera variable de estado que es la posición angular, en este caso aparecería la variable θ. Pero definiendo el vector de estado solamente en términos de la corriente y la velocidad angular, entonces tenemos la variable x1 que es la corriente y la variable x2 que es la velocidad angular. Para encontrar el modelo, lo primero que tenemos que hacer es derivar x1, lo cual significa encontrar una expresión para y sub a punto igual a algo. Ese y sub a punto lo podemos, aquí está y sub a punto, lo podemos obtener despejando de la primera ecuación, y de la segunda necesitamos x2 punto, que es igual a omega punto, que es igual a algo. Ese omega punto se puede despejar de acá en términos del resto de los elementos de esa ecuación. Ahora, haciendo los reemplazos de variables, aquí definimos que x1 es y, que x2 es θ punto. Entonces aquí tenemos la derivada de la variable x1. Este término es la derivada de x1, es x1 punto. Este y sub a es x1. Este b sub a es una entrada, un u. Este omega de acá es la variable x2 y aquí también tenemos x2 y este x2 punto. Este omega punto sería x2 punto. Por lo tanto, es posible despejar las ecuaciones. Una vez hecho el reemplazo de las variables, es posible encontrar una expresión para x1 punto en términos de las demás cosas y una expresión para x2 punto en términos de las otras cosas, de las otras variables de estado. Aquí podemos ver que es variable de estado x1 y x2. Ahora, reordenando los términos, podemos ver que el sistema tiene dos entradas o dos perturbaciones. Una es la del voltaje aplicado al motor y la otra es el torque de carga. Y la otra cosa es que, viendo las ecuaciones, el sistema es lineal y de hecho es posible factorizar y generar un vector x1, x2, aparece x1, aparece x2, multiplicando a RA partido por LA, a KG partido por LA, más la parte dependiente del control. Tenemos un control U1 igual al voltaje y un control U2 que es igual a sub L. Entonces, T sub L, aquí está T sub L, este sería el U2 y este de acá, el B sub A, sería igual al
sub 1. Por lo tanto, aparecen estos términos en la matriz 1 partido por L sub A, multiplicando U1 en la primera ecuación, y U sub 2 no está en la primera ecuación, U sub 2 es T sub L. T sub L solamente está en la segunda ecuación, por lo tanto tenemos 0 por U1 menos 1 partido por JU2. Las condiciones iniciales requeridas en este caso son la corriente y la velocidad angular del motor. Con esto es posible implementar, por ejemplo, utilizando Simulink de MATLAB, un modelo en el cual se definen las matrices que describen los sistemas lineales, en este caso las matrices A, B, C, D. Tenemos x punto igual a por x más b por u y igual a c por x más d por u. ¿De dónde salen esas matrices? Del ejemplo anterior. En este caso, esta es la matriz A, está multiplicando el vector de estado x. Esta es la matriz B, que está multiplicando el vector de estado u. Entonces, es posible implementar una simulación de manera muy compacta donde una de las entradas o de los inputs es el torque de carga, el T sub load, y otro de los inputs es el voltaje de armadura, o armature en inglés. Entonces, el modelo lo que entrega es la respuesta del sistema a estos dos estímulos externos. Otra manera de implementar el sistema es escribiendo las ecuaciones diferenciales directamente en un bloque de función embebida. A este bloque se le entregan los inputs externos. El bloque entrega como resultado x punto. X punto es f de x, u y contiene las variables x1 punto y x2 punto. Y x1 punto en este caso era la velocidad angular, omega punto, y el x2 es la corriente de armadura punto. Por tanto, al integrar, pasando por un integrador 1 partido por s, tenemos la corriente de armadura y tenemos la velocidad angular. Esas dos variables se necesitan porque lo que tenemos es un modelo donde está omega punto igual a una función que depende de omega y de la corriente de armadura, además del torque de carga y el voltaje de armadura, y tenemos un modelo para la corriente I sub A punto igual a f de omega I sub A, T sub L, B sub A. El código para encontrar los términos omega punto, I sub A punto, la derivada de I sub A dt, es el código que ya habíamos visto. Tiene el voltaje de armadura menos el voltaje autoinducido, caso G por omega, menos la pérdida de voltaje en la resistencia de R sub A por I sub A. Vamos a las ecuaciones. Tenemos el voltaje de la fuente externa menos la pérdida en la resistencia menos el voltaje autoinducido. Eso es igual a la variación de corriente en el tiempo. Entonces, estamos haciendo una variación de corriente y sub A con respecto al tiempo es igual a todo eso. La segunda fórmula es todo eso. Entonces, uno implementa en MATLAB un bloque de funciones muy sencillo donde uno dice la función retorna la velocidad angular, retorna la corriente, y esas dos expresiones se calculan en estas dos líneas de código, y la simulación se puede actualizar fácilmente cambiando los parámetros de las constantes de torque, de las resistencias, sin necesidad de tener que rehacer todo el diagrama de simulación desde cero. Son otras implementaciones posibles. Esta es la séptima variante para implementar el mismo sistema, el mismo modelo, que es el modelo del motor conectado a una carga como una especie de ascensor que vimos
dos capítulos atrás. ¿Existen soluciones analíticas? ¿Es posible plantear otras soluciones? Sí, es posible. No hay una solución única. Eh, los comentarios sobre las distintas soluciones, lo más importante de destacar es que un sistema descrito en variables de estado o en el espacio de los estados, aquí está SS, se refiere a state space model, eh, es equivalente a hablar de modelo en el espacio de los estados. Permite una flexibilidad en el manejo de expresiones no lineales casi infinita. ¿Por qué? Porque uno puede escribir en este código cualquier ecuación no lineal. A diferencia del modelo anterior, que aquí sí se necesita que las matrices para esta descripción en el espacio del estado sean matrices lineales. Por lo tanto, esta representación, si bien es un bloque que está disponible en Simulink para la mayoría de los sistemas, es muy limitado, porque la mayoría de los sistemas son no lineales. Es una representación de fácil manejo para expresiones mucho más complicadas. Es más difícil estar haciendo como en las implementaciones de la 1 a la 4 que teníamos dos videos atrás, donde hay que estar conectando etapas, bloques, procesos entre sí. Con el método de función embebida es simplemente un paso muy corto, en el cual básicamente lo que uno tiene es una caja. La caja recibe la función, contiene la función x, f, que depende de x, que depende de u, para entregar x punto. Ese valor se integra. Al integrar sale x, y esa información se vuelve a propagar acá, y junto con x tenemos un bloque g que recibe x, que recibe u, y que entrega y. Entonces uno puede tener una descripción muy compacta del sistema utilizando una función que evalúe cada una de las componentes del vector x punto, sea integrado y sea evaluado por otro bloque de función que representa el modelo del sensor. Entonces aquí tenemos el modelo del proceso o planta, y este es el sensor. Existe también otro bloque que es el State Space Matplotlib, pero que no soporta ecuaciones no lineales en las últimas versiones de Simulink. Ese bloque, entiendo, ha sido eliminado porque era redundante con el State Space Embedded Function, que de hecho también cambió de nombre, es State Space Function Block, simplemente un bloque de función más general. Estas son funcionalidades que se fueron agregando a Simulink en los últimos años y que no estaban en las versiones originales del software. Ahora, muchas de estas simulaciones se pueden implementar directamente en Python, y probablemente es bastante conveniente, a pesar de que no tiene la parte gráfica del ambiente Simulink. Vimos otras implementaciones, por ejemplo la implementación en términos de bloques usando funciones de transferencia, pero es sencillo y didáctico, pero uno no tiene acceso a todos los estados
utilizando funciones de transferencia. Esa es una de las ventajas de utilizar variables de estado. También el diagrama I3, la implementación número 3, es un diagrama de bloques ordenado por ecuaciones, es didáctico, soporta ecuaciones no lineales. En ese sentido no hay ninguna desventaja con respecto a utilizar una representación en términos de funciones en variables de estado, pero puede tornarse complejo y bastante inmanejable con un sistema mucho más grande por todos los bloques que habría que conectar entre sí. La implementación 2, utilizando diagramas de bloques desordenados por ecuaciones, es la manera incorrecta de hacer las cosas. Muchas veces la presenté hace 2 videos porque es una manera de mostrar cuál es la diferencia entre algo bien ordenado y algo que no lo está. Muchas veces uno se encuentra con trabajos donde los bloques no han sido implementados de la mejor manera en términos del orden, lo cual muchas veces a su vez conlleva a errores o a otras que pasan desapercibidos, o otros problemas que pasan desapercibidos por no tener los bloques ordenados correctamente. La implementación número 1 era una función de transferencia de una etapa. Las ecuaciones diferenciales no son identificables por inspección visual, los estados son inaccesibles, es muy útil para representar filtros analógicos, pero es ineficaz para analizar simulaciones numéricas del comportamiento del sistema y cada uno de sus estados. Muchas veces es lo que más utilizan los alumnos porque es la manera más rápida de ingresar un modelo, pero es un modelo bastante más limitado para efectos del análisis. Entonces, en relación a la solución de ecuaciones para sistemas que estén descritos en variables de estado, para un sistema que está definido por x punto, aquí esto debería haber quedado en negrita, x punto porque es un vector, es igual a la función f, partiendo de una condición inicial x0 y con un resultado y, lo que se obtiene es una curva, o llamada trayectoria. En realidad, el sistema podría tener un espacio de estado x1, x2, y este es el eje del tiempo. Entonces el sistema puede partir en un instante inicial 0 en un cierto punto, pero a medida que van aplicándose señales de control U, el sistema se empieza a mover y en un instante dado del tiempo el valor tanto en X como en X1 como en X2 va a haber cambiado. Por lo tanto, a medida que el sistema va evolucionando, se genera una trayectoria, y esta es la trayectoria de las variables de estado. No confundir de estado, no confundir con las variables de trayectoria geométrica, porque no todas las variables de estado necesariamente son variables que describen posición. Algunas variables pueden estar describiendo velocidad, por lo tanto es la trayectoria del vector de estado en el espacio de las variables de estado. El espacio de las variables de estado es, en este caso, de dimensión 2, x1 y x2. Entonces la trayectoria está definida para un tiempo entre 0 y infinito, tal que las variables son continuas. Las derivadas existen para casi todo t, excepto en ciertos instantes particulares de tiempo en que los inputs son discontinuos. Las variables x sub i tienen que satisfacer la ecuación diferencial del sistema. Esas son las condiciones que se necesitan para que existan soluciones al sistema descrito en términos de variables de estado. Cabe destacar que el sistema dinámico descrito de esta manera tiene una solución que es idéntica a aquella expresada en términos de ecuaciones diferenciales. En otras palabras, tanto el sistema en ecuaciones diferenciales original como su versión utilizando variables de estado tienen soluciones que son idénticas, no pueden ser distintas.
Otro punto a destacar es que en algunos casos bastante inusuales, a veces es posible que no exista una representación del sistema dinámico en términos de variables de estado, de la forma, x punto igual a f de x, u. Eso podría ocurrir, por ejemplo, en el caso del péndulo, si no hubiésemos sido capaces de despejar las variables x2 punto y x4 punto. En algunos casos podría ocurrir que esas dos variables no se puedan despejar y por lo tanto encontraríamos un sistema que no tiene una representación eh, en variables de estado, como lo hemos visto recién. ¿Qué pasa cuando el vector de estado x punto es una función no lineal? ¿Cómo podemos aplicar técnicas de control a una expresión no lineal en la cual muchas veces, eh, probablemente para la totalidad de los casos, es eh, imposible encontrar una expresión algebraica para la transformada de Laplace? eh, no es posible trabajar con esa expresión no lineal si se quieren aplicar técnicas de análisis de sistemas lineales. Por lo tanto, hay que transformar o aproximar este sistema no lineal por uno lineal. Y eso es lo que veremos en el siguiente video.